Hola, mi nombre es Alfredo Ishiguro, soy instructor de la escuela Shihei. Eh, Tengo casi 11 años entrenando Tai Chi Chuan del estilo Chen. Pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Tai Chi Chuan, soy discípulo del maestro Juan Vázquez, quien a sus veces es 20ª generación de la familia Chen, discípulo directo del gran maestro Chen Shenlei. Les los saludo al público del fanpage Punto y Solución. Y bueno, después de toda esta presentación, les muestro a mi invitado, que es el señor Carlos Camilla. Él es licenciado en Administración, es magíster en liderazgo, actual coach ontológico, especialista en corporalidad y emociones fluctuantes. Y vamos a hablar un poco de lo que es meditación, cómo es su aplicación práctica, cómo es que llegó a nuestras vidas y cómo no morimos en el intento. Carlos, buenas noches. Eso de no morir en el intento. Un poquito Muy bien, lo que estaba conversando con esto era dar el preámbulo, ¿no? O sea, siempre hay un tema en la meditación, hay un halo mágico, hay un halo misterioso, pues, ¿no? Difícil, complicado, y no lo es tanto así, ¿no? O sea, es algo mucho más cercano de lo que nosotros pensamos normalmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, como dices, el tema de la meditación por lo general suele estar rodeado de mucho misticismo, de todo. Creo que en algún momento también escuchando una de tus, digamos, webinars, hablábamos de que el incienso y la música y la figura de una deidad, y flores, en fin, ¿no? Hay como que mucho de ritual. Y sí, efectivamente siento que hay un tema importante de ritualidad en la meditación. Sin embargo, también hay una mirada mucho más práctica, que tiene que ver con el uso del consciente de la respiración, ¿no? Y discutíamos a veces desde la mirada de lo físico, ¿no? De lo más tangible. El tener la conciencia de respirar consciente. Es como que la respiración es una de estas funciones, digamos, automáticas o autónomas que no requieren de que nosotros estemos pensando activamente en respirar, sino que lo hacemos de una manera natural. Y sin embargo, es también una de las que podemos controlar, porque si bien podemos controlar el ingreso y salida de la respiración, podemos prolongar el tiempo de inhalación y de exhalación, no podemos controlar la presión sanguínea, no podemos controlar necesariamente la segregación de jugos gástricos cuando tenemos hambre, bueno, otro tipo de funciones internas del cuerpo que también se Vitales, relacionan ¿no? con la... Básicamente las funciones vitales. La única función vital que controlamos es justamente la respiración. Exacto. Y a partir de ahí es que podemos lograr este estado meditativo, porque también tiene su efecto en varias partes físicas que trabajan sobre el sistema nervioso. Entonces, lo que buscamos con también este pequeño preámbulo es decir que la meditación no es solamente una práctica, digamos, etérea, ¿no? Sino que es una práctica finalmente real, tangible, que podemos llevar al día a día y que podemos utilizar para también Y tener que una no, mejor salud. y que no solamente le pertenece a una escuela o a una forma de pensamiento. Es más, la ciencia reconoce que hay 3 estadios mentales, pues, ¿no? El estar despierto, el estar dormido y el estado meditativo, ¿no? Y entender el estado meditativo como un enfoque de lo que sucede en ambos planos, pues, ¿no? En ambos, no hablemos planos, porque si no ya estamos entrando, en ambos estados, ¿no? Entonces, eh,
el entender la necesidad de la meditación como una forma de dar un enfoque y ver en su verdadera dimensión no solamente lo que sucede en nuestro mundo exterior, en nuestro mundo concreto, sino también en lo que sucede en nuestro mundo abstracto, ¿no? En nuestras emociones, en nuestros sentimientos, es lo que permite darnos una mejor calidad de vida. Sí, ser más consciente de eso, ¿no? Ser más consciente de nuestro mundo interno. De hecho, por ejemplo, y hablando ya de la práctica del Tai Chi, porque de hecho algo que compartimos justamente es eso, que tenemos varios años, nuestro maestro es el mismo, somos hermanos de práctica, y bueno, Alfredo está muy dedicado a la enseñanza, a la difusión del estilo de nuestra práctica, desde el punto de vista también, no solo de la meditación, sino también como algo que fortalece el sistema inmunológico. Entonces, en ese sentido, es una práctica integral, ¿no? Se convierte en una práctica que no es solamente, digamos, la parte racional o mental, sino que involucra también el estado de tener una presencia, de estar en el presente, ¿no? De traer la conciencia al presente, porque lo que sucede hoy en día es que estamos preocupados por lo que pasó y lo que va a ser, ¿no? El exceso de pasado y el exceso de futuro, que muy bien menciona el maestro Alfredo cada vez que tiene oportunidad también de hablar Sí. de esos temas. Entonces, y cómo finalmente traernos a este presente que es a partir del cual nosotros también podemos actuar, podemos tomar decisiones de una manera un poco más objetiva, no cargada de la emoción que por lo general suele estar asociada a la angustia de no saber qué es lo que va a suceder, o la carga de no haber actuado quizás de una manera previsora y también generar esa responsabilidad. Entonces, Y en ese también sentido, yo entender, creo que... ese es un tema importante, o sea, sorry que te interrumpa. No, Eso es no, un tema no. importante porque nosotros normalmente hablamos de la carga emocional, porque es una carga emocional, pero lo que no entendemos es que más bien vendría a ser como un velo emocional, porque no nos permite ver correctamente lo que está sucediendo, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que tú mencionas también es esta forma de observar las cosas como si fuera desde fuera, pero realmente estamos conectados con lo que nos sucede interiormente, ¿no? Y es ahí la dualidad también de la meditación, como algo, nuevamente, que si bien trabaja desde la parte interior, nos ayuda a observar también como que de una mirada distinta a lo que nos sucede en la vida, ¿no? Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, el maestro Alfredo, ¿cómo cree que la meditación finalmente eh, nos orienta o nos guía en todo caso en este contexto complicado del COVID? Bueno, primero yo creo que la naturalidad, ¿no? O sea, entender que no, pues, por más extraordinario que lo veamos, termina siendo una cuestión natural. En algún momento va a suceder una situación de este tipo, ¿no? Y no hay nada más humano que la negación. Entonces nosotros vivimos negando lo que nos sucede. Si llegamos a pasar a un segundo estadio, vivimos resignados a lo que nos sucede. Son unos pocos los que logran ver a través de este estado meditativo, ese estado contemplativo, a través de dejar fluir los pensamientos y dejar fluir las emociones, entender que la vida sucede, es lo que sucede mientras nosotros hacemos planes, lo que permite entender la naturalidad de los actos, de los hechos que nos suceden, ¿no? O sea, eh, por mínima que sea la probabilidad, siempre hay la probabilidad. Entonces, el problema está en que si nosotros tenemos una rigidez mental creyendo que las cosas no van a cambiar o que
la forma como ha venido desarrollándose mi vida va a ser la única forma en la que se va a desarrollar, ya entramos en un problema serio, ¿no? O sea, y eso es justamente el enfoque que creo le da mucho mayor importancia y vigencia a la práctica de de enseñanzas, este tipo de conocimiento, que es como por ejemplo el conocimiento de las artes marciales, específicamente en nuestro caso el Tai Chi, porque nos permite entender que tu cuerpo como tu mente tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse al cambio. Y al final entender que la vida tiene esa palabra clave, adaptación. Si no te adaptas, no vives. Y eso poder enseñárselo de una manera muy didáctica y muy rápida a los que nos siguen, ¿no? Que van a ser nuestros hijos. Muchas de las conversaciones que yo tenía en las últimas semanas era quién apostaba a que el mundo podía cambiar en 3 meses. No ha habido... ¿Quién puso en su foda que iba a haber una pandemia? No, y olvídate, o sea, la de la pandemia todavía la puedes jugar, porque tenías antecedentes que te permitían entenderlo, pero ¿quién te iba a explicar? O sea, ¿quién, al que hubiese apostado que el mundo cambiaba en 3 meses, le doy una cocina surge, ¿no? Está bien. Y es que los cambios suceden y a veces, esta situación en la que nos hemos visto envueltos es una muestra clara de que hasta la más mínima probabilidad puede suceder. ¿No? Entonces, justamente uno de las cosas que permite entender, vamos a quitar la palabra entender, que permite observar de una manera tranquila, calma, estos sucesos, para poder aprovechar, ¿no? Porque vamos a ponernos en el punto de vista del ciudadano de a pie, de poder aprovechar una situación determinada, se da a partir de que la mente esté clara y que la mente esté tranquila. Y lo que tenemos que entender es que para que la mente esté clara y la mente esté tranquila, el cuerpo tiene que estar relajado. O sea, una cosa va con la otra. No son dos seres separados, son dos seres que van juntos y caminan en paralelo. Tú también has hecho un montón de estudios sobre eso. Sí, bueno, de hecho, justo es el tema de la relación que existe entre la corporalidad, la emoción y el pensamiento, ¿no? De hecho, desde el coaching ontológico se habla de 3 ámbitos, que tiene que ver con el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Finalmente, del ser, del ser humano, ¿no? Y esto el coaching ontológico tiene mucho de la ontología, que es una rama filosófica de que estudia el ser en tanto es. En ese sentido, digamos que la puerta que abre esta disciplina es que nosotros podemos diseñarnos, tenemos ese poder, tenemos esa capacidad de poder trabajar a través de nuestra corporalidad, de nuestro movimiento, nuestra emocionalidad y la forma en que enfrentamos las cosas, la forma en que enfrentamos la vida, la forma en que nos adaptamos a las situaciones diversas. Y es que también, y volviendo un poco a la mirada quizás más oriental, el budismo dice que la vida es sufrimiento, que la vida es dura, es dolorosa, es complicada, en la medida en que seguimos apegados a que las cosas van a permanecer como creemos que van a permanecer. Y en la medida en que empieza a cambiar, y ahí es donde viene la flexibilidad, y en la medida en que empieza a cambiar, y eso empieza a rompernos paradigmas, empieza a romper nuestra
digamos, nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad, es que entramos en esta situación de ¿cómo se dice?, parálisis, ¿no? Ujú, De fight or flight, ujú, de pelea o huye, ujú, o también nos podemos quedar paralizados sin tomar acción, porque no estamos siendo conscientes de la emoción y la ansiedad que nos está trayendo esta nueva situación. ujú, Y más bien, al estar parados desde la ansiedad, no podemos tomar decisiones de una manera más ecuánime, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde la práctica, ¿no? Que el maestro Alfredo realiza, que es el Tai Chi Chuan del estilo Chen, hay mucho énfasis en el equilibrio, ¿no es cierto?, en el cuerpo. ujú. Correcto, Entonces, como esto correcto. finalmente que se da en el cuerpo, también puede llevarse a la forma de ver las cosas. ¿Cómo es lo qué piensas al respecto de eso? Claro, no, o sea, lo que pasa es que, y eso es un tema que siempre que hablamos discutimos. El, el, habíamos hablado de una palabra clave anterior que era la adaptación. ¿No? No hay evolución sin adaptación. Pero para que exista la adaptación tiene que haber otra palabra clave, que es el equilibrio. Sin equilibrio no hay adaptación. El equilibrio es el que te permite entender, ah, ya, estoy en una posición, esta, justo lo que hablábamos, esta es mi foda, ¿no? Estas son mis fortalezas y mis debilidades, puedo analizar cuáles son mis oportunidades y por último, decidir por cuál irme. Independientemente que tenga éxito o fracaso, alguna vez leí que decía que el éxito y el fracaso, o sea, lo único humano es el esfuerzo, ¿no? El éxito y el fracaso son divinos. Entonces, tú lo único que tienes que preocuparte es de esforzarte, ¿no? Entonces, juegas tus dados, juegas tu carta y dices, ya, esta es mi oportunidad. Y te lanzas. Justamente a lo que se refiere con el tema de adaptación y equilibrio es que el equilibrio, al tú no estar ni ansioso, ni desesperado, ni estresado, ni o sea, digamos que sí hay una preocupación para tomar una decisión, pero no estar altamente preocupado, o al menos preocupado de una manera controlada, eh, vas a tener mayores probabilidades de tomar una correcta decisión, o al menos la decisión que te va a permitir trascender a ese momento, ¿no? Y que ese momento se convierta pues en una anécdota. Entonces, eh, justo la práctica que nosotros hacemos, la práctica del Tai Chi Chuan, busca entender a través del equilibrio corporal el equilibrio mental, ¿no? Justo lo que hablábamos el otro día sobre la defensa personal, el tai chi como arte marcial, ¿no? Cómo va cambiando, porque claro, hasta hace unos siglos las guerras eran dos ejércitos que se encontraban en un campo y a lo que pasara, pero cada vez esas guerras han sido cada vez más tecnológicas y últimamente son cada vez más comerciales. Entonces, la posibilidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo ya se vuelve cada vez menor. Es más, lo que justo el gran maestro Chen Shenlei decía sobre la práctica de armas, ¿no? Cuando se pedía en los talleres que se haga énfasis en el uso de armas, y él decía, bueno, pues lo que pasa es que nunca vas a ser más rápido que una bala, no importa cuánto entrenes, ¿no? Entonces, la orientación que poco a poco han ido teniendo las artes marciales la evolución que van teniendo, es hacia la gestión de emociones, hacia la correcta gestión de emociones. Y es ahí donde tú diferencias, pues, un arte marcial de un sistema de pelea. Un arte marcial tiene algo que nosotros le llamamos profundidad, que si lo queremos poner ya en términos académicos, estamos hablando del tema de filosofía directa. Tienes toda una filosofía de vida, toda una
una serie de conocimientos recopilados y debidamente registrados e indexados que te permiten recurrir y explicar de manera metódica lo que sucede en tu existencia. Tanto es así que, por ejemplo, en el Tai Chi Chuan se juntan tres cosas, ¿no? El arte marcial, la medicina tradicional china y la filosofía taoísta. El famoso discurso de Be Water, My Friend de Bruce Lee, no se le ocurrió a él. Es el capítulo 8 sí, pues el capítulo 8 del Tao, del Tao Te Ching, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que hasta ese momento el único que creo lo había leído era Jung, entonces no había quien lo refute y fue lindo, pues, ¿no? Pero justamente una de las cosas que pide el Tai Chi dentro del equilibrio es que seas como el agua, ¿no? Sé el envase que tiene que estar guardada y no pierdas tu esencia. Estate en un pantano o estate en las nubes y no pierdas tu esencia. Y al final de cuentas, lo más importante que preserva el agua es justamente la capacidad de dar vida. ¿No? Y eso es lo que creo que lleva en sí, la enseñanza más importante que lleva en sí la práctica, ¿no? Justamente la preservación de la vida, de la vida en una calidad óptima, la vida en su forma más bonita, ¿no? Tú encuentras en todos los libros de filosofía oriental algo, sobre todo en los confucionistas, en los taoístas es un poco más difícil, pero en los confucionistas sí lo encuentras claro, te dice, encuentra la belleza oculta de las cosas. ¿No? Y eso creo que es la búsqueda de nosotros, pues, ¿no? Encontrar la belleza oculta de esto, ¿no? Totalmente. O sea, de hecho, has también mencionado temas muy importantes relacionados al desarrollo del ser, de la persona, finalmente, ¿no? Y de hecho, toda esta cultura, que sí, efectivamente, tiene mucho su origen desde Oriente, holístico, y por qué no decirlo, también desde la mirada andina, el ciclo, o sea, la idea del yin y del yang, de los opuestos complementarios y la vida como un círculo de una manera cíclica, también ha estado muy presente, ¿no? Y el logro de un balance, un equilibrio con la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que se busca a partir también del desarrollo del arte marcial es la puesta en práctica de valores elevados que vayan formando el carácter, que vayan formando el ser, que vayan formando a la persona, el ser humano. Porque justamente lo que sucede es que si por ejemplo, y por eso es que hoy en día la meditación, el mindfulness, está cada vez más presente, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de las empresas. Es necesario que los líderes de las organizaciones cada vez sean más conscientes del impacto que se tiene, no solamente a nivel económico, sino también a nivel personal y a nivel de impacto ambiental y social, es decir, tener una mirada mucho más holística de todo digamos, la actividad económica y lo que implica con los grupos de interés, los stakeholders, etcétera, etcétera, y ver cómo esta actividad se lleva a desarrollar de una forma que eleve la calidad de vida de todos los involucrados en el proceso. Entonces, en ese sentido, el que nos comportemos, o en todo caso, traer la conciencia plena, implica también estar consciente de nuestros valores, estar consciente de qué es lo importante para nosotros, estar consciente de que hay también la necesidad de generar espacios de bien y de bienestar, ¿no? Condiciones que las personas puedan lograr elevar o practicar en todo caso sus necesidades también más elevadas. Y esto tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con la intención también, el enfoque que le podemos dar a las cosas si es que tenemos esta práctica de una manera más habitual, ¿no?
¿no? Y también de la parte de la comunidad, pues, ¿no? La comunión. En la práctica, justamente una de las cosas, al ser una de las últimas artes marciales de guerra que todavía quedan en pie, aún mantiene algo que las artes marciales de salón han perdido, o bueno, lo llevan de manera tácita, pero no lo llevan de manera implícita, como lo lleva el Tai Chi, que es justamente el principio de comunidad. El hecho de que mi práctica en solitario se ve beneficiada por mi práctica en el colectivo. Y entender la famosa frase, ¿no? Somos un solo puño y una sola respiración. Todas esas cosas, o sea, lo que siempre se hablaba, pues, ¿no? O sea, el tema meditativo, o sea, yo sentarme en un sitio, lo que hacía referencia al principio, sentarme en un sitio insonoro, con 2 inciensos y que nadie me moleste, vamos, todos meditan bajo esas circunstancias. La cuestión es que tú lleves esa práctica meditativa a tu día a día, a la presión, a que tengo que pagar cuentas a fin de mes, a que tengo que llevar comida a mi mesa, a que tengo que pagar el techo que me cubre. Todas esas cosas generan angustias internas, presiones, preocupaciones que no manejamos correctamente en la mayoría de los casos, ¿no? Y en eso es lo que justamente esta práctica ayuda mucho. Y es que te permite entender una cosa muy simple, y es que te ayuda a entender que la vida es cambio y que muchas veces las dificultades se deben más a nuestra propia terquedad, a nuestra propia negación del cambio, que al cambio en sí mismo, ¿no? Entonces, y uno lo ve en las posiciones más simples, pues, ¿no? Entonces, justo ayer tenía clase y les estaba mostrando a los alumnos las posiciones estáticas, ¿no? Ya les había mostrado las posiciones en movimiento, pero ahora les mostraba las posiciones estáticas. Y surgió la pregunta clave de todo esto. ¿Por qué me duele más cuando estoy estático que cuando estoy en movimiento? Y es clásico que suceda eso, porque lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que esta aceleración de vida en la cual nos hemos visto inmersos en los últimos años es una ilusión. Nosotros aceleramos las cosas para que los errores no se vean. A ver, mira una película en fast forward, a ver si ves algún error en la película. Linda va a ser toda la película. No vas a entender nada, pero linda va a ser la película. Es recién cuando tú la ves en detalle, con calma, mirando cada cosa que sucede, que uno se va dando cuenta, no, aquí hay un error. Esto se puede mejorar. ¿No? Entonces, justamente se nos ha llevado a este vertiginoso ritmo de vida para que no nos demos cuenta de los errores y simplemente sigamos haciendo lo mismo. Y de repente, esta situación en la que nos hemos visto inmersos actualmente es simplemente el destino diciendo, para y mira dónde están todos los errores. Sí, Ha obligado a tener un estado meditativo social. Que hasta hace poco hablábamos solamente del individual. Sí. De hecho, la cuarentena ha sido una pausa obligada, ¿no? Que a muchos nos ha llevado a situaciones de estrés familiar, laboral, personal, vocacional, porque estamos viviendo una época muy compleja en la que ya no puedes hacer una planificación de acá a un año, sino que tienes que mirar a la próxima semana a ver qué haces para generar ingresos para tu casa si es que ya no estás en el trabajo que tenías. O si es que, no sé, estás trabajando en una empresa y ya no puedes planificar de acá ni siquiera 2 meses, o más bien estamos de una manera muy reactiva. O sea, y mira lo gracioso, ¿no? El plan de reactivación económica se llama reactiva,
O sea, reactivar tiene que ver con una reacción, ¿no? No estamos siendo capaces de anticiparnos, no estamos siendo capaces de proyectarnos. Y eso tiene que ver también porque estamos en esta constante, como tú mencionabas, este ritmo necesario, tenemos que responder, hay que mostrar resultados, hay que demostrar que eres bueno, hay que, y hay muchos deberes que existen en nuestros roles, en los roles que asumimos nosotros en el día a día. Y eso no significa Y mira, librarnos de la responsabilidad, al contrario. sí, Eh, justo llegan preguntas. Una de las preguntas es, ¿por qué consideran que la gente no cree en el poder de la meditación? Y es justamente esto que estamos hablando, ¿no? La necesidad de acelerar para no ver los errores. Este, en lo personal, me es difícil que alguien me diga, oye, te estás equivocando y yo diga, bueno, pues sí, me estoy equivocando, ¿no? O sea, cuesta, a pesar de llevar todo un entrenamiento que justamente te está tratando de enseñar que tienes que ser humilde, ¿no? O sea, la soberbia es parte fundamental dentro de nuestra sociedad occidental. Entonces, y a veces también tenemos el otro lado, la falsa humildad, ¿no? O sea, el que no, el hacerme el humilde para que, ya pues, dime que soy humilde. ¿No? Todas esas Eso me hace cosas. acordar una frase que recuerdo que me la comentabas de cuando en cuando, ¿no? Yo no era perfecto porque no era humilde. Ahora que Ya. soy humilde, soy perfecto. Exactamente, o sea, básicamente esas son las cosas que hacen, o sea, que la gente diga, ah, la meditación no es necesaria, yo soy full estrés, yo tengo la camiseta del estrés, yo así vivo y soluciono las cosas. Lo que pasa es que no, primero son dos razones, dos cosas. Primero, no vives, y segundo, tú crees que solucionas las cosas. O sea, solucionas algunas cosas, las importantes no. ¿No? Entonces, ese es el tema, creo yo, fuerte, ¿no? Y entonces, y eso quería enlazarlo con esta segunda pregunta que están haciendo, que dicen, la meditación es como hacer ejercicio, se realiza por rutinas, ¿qué se recomienda? ¿No? O sea, el acercamiento que nosotros hacemos a través del Tai Chi Chuan es a través del ejercicio físico, ¿no? Es justamente tratar de llegar a la mente a través del cuerpo y flexibilizar el cuerpo para poder flexibilizar la mente. Ese es el acercamiento que nosotros tenemos. Hay otras escuelas, hay otras formas. Es más, la oración en sí también es una forma de meditación, es una forma de bajar la frecuencia cerebral y tratar de mantener buscar el estado calmo, ¿no? Sino que nunca o sea, sino que no lo ven de esa perspectiva, lo ven más del lado religioso, ¿no? Eh, Ahí uno dice, ¿cuánto de cierto hay en la afirmación el equilibrio corporal te lleva a un equilibrio mental? Justamente estamos hablando de eso, ¿no? Del impacto de las emociones sobre el impacto del movimiento sobre la emoción y el impacto de la emoción sobre el movimiento. Y eso tú lo estás viendo mucho con el tema este del coach para corporalidad, ¿no es verdad? Sí, me permites agregar, hay Uh -huh. estudios, eh, por ejemplo, de una psicóloga que es Amy Cuddy, Uh que -huh. habla del poder de la pose, ¿no? Del power pose, Uh -huh. de cómo sostenernos en una posición de poder, el cuerpo, empieza a transformar la emoción, ¿no? Entonces, en la medida en que uno pueda tener un equilibrio corporal, también se traduce en un equilibrio emocional y en un equilibrio mental. Uh -huh. Nuevamente, porque desde el ámbito del coaching hay esta capacidad de diseñar el ser humano a partir de mover uno de los ámbitos, que es la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje, que el lenguaje está mucho más relacionado con lo racional. Eh, pero lo importante de esto es, y eso no solamente lo dice Amy Cuddy, también lo menciona Jordan Peterson, que es otro psicólogo clínico de la Universidad de Toronto, que enseñó también en Harvard, que menciona, y esto es la parte interesante, que él
estudia el sistema nervioso de las langostas. Y las langostas, en la medida en que van, o sea, tienen esta jerarquización de una manera social en este sistema nervioso en animales que tienen, digamos, un sistema nervioso simple, de miles de años también de evolución. Y en la medida en que una langosta enfrenta el conflicto y es territorial y va perdiendo de alguna manera el conflicto por territorio, va bajando en la escala jerárquica y por lo tanto su nivel de serotonina y cortisol, el nivel de serotonina se reduce y el cortisol sube y adopta una postura más encogida. Eso sucede también en el ser humano cuando estamos atravesando emociones de tristeza, de ansiedad. O sea, el cuerpo está como que contraído, entumecido, duro. Y el hecho de levantar el pecho, enderezar la columna, abrir los hombros hacia atrás, ya nos da una sensación diferente. Y al trabajar esa sensación podemos trabajar la emoción y también mirar, y por eso que la práctica del Tai Chi utiliza estas posturas de pie y estáticas, porque van generando van transformando de alguna manera la emoción y la forma en cómo sentimos el cuerpo y cómo enfrentamos también la vida. Sobre todo el tema de la amplitud, o sea, lo que siempre se habla, ¿no? Los tres principios, ¿no? Tu amplitud, tu relajación y tu continuidad. O sea, entender que al final la vida se basa en esas tres cosas, se encuentra en esas tres cosas, ¿no? Y ahí viene una pregunta interesante. Sí. Una sola cosita final que añado es que, por ejemplo, los agresores o los ladrones escogen a su víctima mucho por el lenguaje corporal también. Si ven a una persona que camina medio así, encogido, agachado, o sea, van a pensarlo dos veces si te ven caminando de una manera más recta, más segura. O sea, el tener una postura corporal también te protege contra la agresión, porque o sea, transmites una energía distinta, transmites una imagen diferente, ¿no? Una percepción distinta de ti hacia el resto, también hacia ti mismo. En el tema de la marcialidad, justamente la relajación es la que te permite, o sea, mientras más tenso estés, el golpe va a ser mucho más fácil de ser proyectado, pues, ¿no? En cambio, en la relajación es mucho más difícil proyectar un golpe, ¿no? La cuestión simple, golpea una tabla de madera y si tiene la suficiente fuerza la vas a partir, pero anda, golpea el agua a ver si puedes romper el agua. El papel. El papel. Sí. No, justo te decía, hay una pregunta muy, muy interesante que dice, ¿qué han logrado ustedes a través de la meditación? A ver, creo que una de las cosas más importantes que yo he logrado es justamente el equilibrio. Y más que el equilibrio, puedo hablar un poco también de la gestión de las emociones. Yo solía ser una persona, y con esto no quiero decir que estoy completamente curado, pero sí muy impulsiva, bastante, tengo la rabia muy a la mano, ¿no? El responder a la defensiva. Entonces, a mí la meditación lo que me ha ayudado es a observar, y justo esto es lo que estábamos hablando, los desafíos y los problemas del día a día de una manera menos emocional. Y tratar de encontrar un sentido detrás de todo lo que están mirando y finalmente ver que al momento que uno toma decisiones, también es una forma de aprender. Es como, y a mí me gusta mucho hacer las referencias a las películas que yo veía tanto de pequeño como ahora, que me encantan, como Karate Kid y Kung Fu Panda. Entonces, recuerdo mucho al maestro, al señor Miyagi, que decía, ¿no? Practicar karate, bien. No practicar karate, bien. Practicar karate a medias, te chanca como un insecto. Entonces, la idea es
que podamos estar en un estado de tranquilidad, de decir, ok, voy a hacer esto o no lo voy a hacer, pero no decir, pucha, voy a ver si hago acá, voy a ver si hago allá, y de ahí me voy para acá, y de ahí me voy para allá. Entonces, no, con eso no estoy poniendo a prueba mi carácter. Con No, eso sincerarte, no ¿no? estoy desarrollando mi fortaleza, mi poder. Entonces, y otra cosa que me ha traído también, creo, la meditación es un cierto equilibrio a nivel de salud, ¿no? Y la práctica, sobre todo. Eso es algo que a mí me ha ayudado. No, yo realmente lo único que encuentro que a mí me ha ayudado la meditación y que he logrado la meditación, aparte de los millones de dólares que tengo y los aviones, es justamente entender una frase china muy importante que dice Russian Shuichu, la vida simple y sencilla. O sea, entender que al final la vida es simple y sencilla. Y que no importa lo que hagas, te vas a morir. Entonces, si de esta no vas a salir vivo, ¿de qué te preocupas? Esa es, creo yo, el aporte más importante que le ha dado a mi vida la meditación. Pero El mira, dar algo que a una mí me escala gusta de mucho, prioridades mucho eso, más simple. eso, por ejemplo, ¿no? Justo esto que traes tu a colación. Eh, bueno, yo solía trabajar en el mundo corporativo. Hasta el año pasado estuve trabajando en un banco. Sin embargo, mi pasión siempre fue, y bueno, lo descubrí relativamente, digamos, no tan joven, era el tema justo del desarrollo de las personas y también de acompañar a las personas a trabajar eh, este propósito de vida, este sentido de la vida, esta vocación, ¿no? Porque si bien yo hacía esto y tenía, digamos, cierta estabilidad, eh, pienso que siento que a través de esta práctica yo he podido encontrar y decir, oye, este realmente es el camino que tú quieres seguir, que tiene que ver con lo que tú mencionas respecto de que, oye, algún día, no sabemos si la siguiente semana, y más aún con esta amenaza del COVID, vamos a seguir en este plano existencial y mejor vive la vida de una forma en la cual tú te sientas tranquilo de que la viviste de la forma en que tú querías vivirla. No solamente el ir a trabajar, pagar tus cuentas, no sé, comer, dormir y se acabó, ¿no? Y volver y repetir. Es esa rutina en que es la que también creo yo nos anestesia. O sea, no nos deja darnos cuenta del real sentido de nuestra vida. Y si Es, realmente el camino que estamos tomando es el que queremos. Y es el que queremos llegar y trascender. Porque finalmente cuando se acabe, yo me voy a poder... Porque dicen, yo lo veo de una manera más, de repente un poco más, o sea, yo lo simplifico un poco más, ¿no? O sea, nosotros entramos a esta vida con una serie de objetivos, ¿no? Y lo que pasa es que nos damos cuenta que para poder alcanzar esos objetivos necesitamos primero alcanzar ciertas herramientas. Entonces, esa herramienta, llámala dinero, profesión, contactos, amistades, círculos sociales, lo que quieras, llámalo como quieras. ¿Que son necesarios, son importantes? Sí, son importantes, ¿no? Dependiendo qué cosa es lo que quieras alcanzar en la vida. El problema correcto. está cuando estas herramientas se convierten en objetivos en sí mismos. Entonces, es algo, o sea, yo tengo un teléfono que me sirve para comunicarme, pero si mi objetivo es el teléfono, o una vez que lo tengo, ¿y qué hago? O sea, busco una mesa que le falte así para que no se desnivele, ¿no? O sea, le pego a alguien con el teléfono. No, o sea, el teléfono me sirve para comunicarme. Entonces, si no me voy a comunicar con nadie, no tiene ningún sentido. Entonces, es justamente, la meditación sirve para eso, para encontrar qué cosas son herramientas, qué cosas son objetivos, ¿no? Tener claro ese tema.
¿no? Y justo viene con la segunda pregunta, la siguiente pregunta que dice, ¿cómo podemos iniciarnos en la meditación? Ujú. Bueno, hay diferentes caminos, ¿no? O sea, de hecho, hay muchas metodologías, hay diferentes corrientes, vertientes, escuelas, hay meditación budista, meditación vipassana, Ujú, eh, de silencio, a través del yoga, a través del mindfulness, a través del tai chi. O sea, ujú, lo interesante del tai chi es que es una meditación en movimiento. El ujú, yoga también tiene una mirada similar, ¿no? ujú, Sin embargo, lo que encuentro yo muy gratificante y rico de la práctica es que el tai chi es un movimiento sin fin. ujú, Aún en los momentos en los que parece que la postura está como que detenida, la energía continúa fluyendo en el cuerpo. ujú. Y eso es lo que hace que también, digamos, dentro del ámbito de las artes marciales internas, se convierta en un flujo que simula mucho este tema del agua, ¿no? Ujú. Y lo Entonces, otro importante es que también tiene bajo impacto, ¿no? O sea, que no daña, no hay un daño significativo en la práctica, pues, ¿no? Todo es, la práctica busca justamente la rehabilitación del cuerpo y el fortalecimiento del mismo, ¿no? ujú. Y si desean de alguna manera introducirse en este mundo de la meditación, pues el maestro Alfredo tiene una página de YouTube en donde él también hace algunos pequeños tutoriales Ujú. y donde va indicando algunas pautas generales para poder entrar en este estado meditativo, ¿no? Y que eso es básicamente un nivel básico, una introducción a este Exacto, mundo de la meditación. exacto. Y viene con la siguiente pregunta, que es ¿cómo iniciar a los niños en la meditación? Yo creo que parte, o sea, en la experiencia propia con mis niñas, parte es el ejemplo. O sea, es imposible que yo pretenda que mi niño haga algo que yo no haga. ¿No? Entonces, eh, como padres hay que darse un tiempo también para entender que esto de la meditación no solamente hay que enseñárselo a los niños, sino que nosotros también estamos a tiempo de aprender, ¿no? Como decía mi padre, hasta morir se aprende. Entonces, hay que entender eso, que siempre tenemos un tiempo para aprender y que no hay mejor aprendizaje para un niño que el ejemplo de su padre o de su madre, ¿no? O sea, cualquiera sea el caso. Sí, Entonces, de acuerdo. tú también Yo, tienes bueno, un... tú también yo tienes niños y sabes tengo- cómo... sí, yo he tenido la oportunidad de enseñar un poco este tema a los niños. Ujú, Pero yo siento que el juego siempre es muy importante, ¿no? Y ujú, la forma en la que ellos aprenden es a través del juego. ujú, Eh, y es cómo lograr que ellos presten atención, se enfoquen. ujú, Algo que a veces no es tan sencillo, ¿no? Sin embargo, funciona mucho desde la energía en el sentido de que un niño tiene mucha energía. ujú, Y la idea es hacer que esa energía se mueva de tal forma que una vez que esté más o menos estable, pueda llevárselo a un estado de enfoque, ¿no? ujú, Eh, Eso es una forma en la cual se puede trabajar el tema de la meditación en los niños, porque nuevamente la meditación no solamente estar sentado o estar inmóvil ujú. o estar de alguna manera cerrada, no sé, enfrascado, Abstraído, sí. exacto, sino Ujú, que hay también, esto lo conocen los deportistas también calificados, que llega un momento en el movimiento o en el quehacer diario que uno empieza a entrar en un estado como de flujo, le ujú, llaman el flow, ¿no? ujú, Y en la medida en que los niños van también moviéndose, van jugando, van aprendiendo, eh, entran en ese estado si es que el ejercicio puede ser realizado de una manera constante, ¿no? Entonces la constancia también creo que es una manera de poder introducir o presentar a los niños en este espacio, ¿no? El movimiento físico es necesario, ¿no? Porque exacto. no se trata de tener al niño sentado y que no haga nada, ¿no? Sino encontrar la forma de una manera creativa de que los niños también disfruten del proceso, porque también eso es parte del aprendizaje. Sí, pues eso es una de las cosas importantes, pues, ¿no? O sea,
entender que no se, el acercamiento que se hace de esto entre un adulto y un niño es totalmente distinto, ¿no? El niño tiene otras necesidades físicas distintas al adulto, ¿no? Y el adulto también tiene otra, trae a colación muchas cosas que es difícil, pues, o sea, iniciarlo en una práctica, en una práctica dura si es que nunca ha hecho ejercicio, por ejemplo. En los niños es mucho más sencillo, ¿no? Y ellos naturalmente, pues, tienen esa facilidad para bajar sus ondas cerebrales y asombrarse de las cosas que existen, ¿no? Que esa es otra de las cosas también bonitas de la meditación, ¿no? Te da una capacidad de sorprenderte con las cosas que suceden. Sí, es como que vuelves a la capacidad del asombro, ¿no? Mm, En una cuestión, como dice, simple. Entonces, mm, igual los niños, por ejemplo, es enseñarles a respirar, mm, como, algo, como un juego. exacto. Creo que eso también puede servir mucho porque es algo que ayuda, ¿no? A enseñarles a soltar un poco también el pensamiento, porque andan con muchas cosas ahora, la internet, el celular, el cable, las tareas, el Exacto. trabajo en casa, no poder salir. Hay mucho estrés también ahora en los niños, y se nota porque ya no pueden jugar con sus amigos, no pueden salir a veces a la calle, entonces están todo el día metidos en el celular. Nosotros sabemos que a pesar de que la tecnología nos ayuda un montón, el meditar justamente nos desconecta de eso y nos conecta con esta parte más interna que siento que es cada vez más necesaria al momento de relacionarnos inclusive con las personas a nivel energético. Entonces, eso es algo también rico que te da el tema meditativo. Entender que el universo es hacia afuera como es hacia adentro, ¿no? O sea, y poder investigar justamente eso. Y que es a partir de que uno se conoce que la vida comienza a tener una, un sabor mucho mejor, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, creo que ya estamos en la hora. Carlos, ha sido, como siempre, un gusto conversar contigo. Un Y bueno, placer, Alfredo, como siempre también, gran maestro de Tai Chi Chuan estilo Chen en la escuela Shihei. todavía no, todavía no. Eh, Síganos en las redes, les agradecemos también, agradecemos a Punto y Punto y solución. Solución por el espacio, Ujú. realmente muy agradecidos. Esperamos que el contenido que hemos de alguna manera generado con nuestra conversación haya servido para aclarar algunas dudas y también están ahí las redes de Punto y Solución para poder que nos hagan llegar más comentarios y si desean ahondar un poco más o profundizar en estos temas. Sí, agradecer pues ante todo al público y la oportunidad que hemos tenido con este canal y darles, ojalá que esta información que les hayamos dado sea la que ustedes necesitaban. Les pido que por favor vean la meditación como algo viable, algo que se puede aprender, algo al alcance, ¿no? No es, y que permite mejorar la calidad de vida de la persona, ¿no? Eh, Cualquier cosa, estamos en nuestras redes y nada, estamos a su servicio. Gracias. Muchas gracias.